como lo habíamos ya enunciado en la parte en la clase pasada, pues en una de las clases pasadas, pues entonces lo que hacemos en ciencias naturales es tomar datos, registrarlos y los vamos a llevar siempre a unas tablas de datos. No me quiere funcionar acá. Como ustedes lo pueden ver acá, pues estamos viendo el carrito que se está desplazando. Tenemos pues que él va a cambiar su posición y también va a cambiar pues el tiempo que se encuentra en la medida del carrito desplazando. Esos datos los podemos tabular en unas tablas, como ustedes lo pueden ver acá, en las diferentes posiciones, registramos el tiempo y registramos la posición que él alcanza. Si llevamos estos datos a una gráfica, tenemos que tener en cuenta que siempre vamos a tener un plano cartesiano, eje X, el que va a ser horizontal, y el eje Y, que va a ser el vertical. En ese sentido, siempre voy a colocar en el eje X la variable independiente, pero en el eje Y voy a colocar la variable dependiente. ¿Por qué? Porque estoy determinando que las frecuencias de esta variable están sujetas a esta variable que nada tiene que ver. Como ustedes lo pueden ver aquí, pues entonces tenemos el tiempo y acá vamos a ver pues la posición vamos a ver la posición del auto. En ese sentido, pues como ustedes pueden ver aquí a 10 segundos, pues entonces el autico ha recorrido aproximadamente solamente 50 metros. Y así sucesivamente vemos pues que el carrito comienza a cambiar de posición y a cambiar pues el tiempo. En ese sentido, pues ustedes se dan cuenta del punto B al punto C, pues el carrito ha recorrido solamente 50 metros y el tiempo que ha gastado son solamente 10. Bueno, y así podemos observar otras cosas. Bueno, ¿qué vamos a tener en cuenta siempre que hagamos una gráfica? El sistema de coordenadas, si yo voy a hacer un plano cartesiano o voy a hacer algo circular. También tenemos que tener en cuenta pues acerca de las frecuencias que vamos a colocar en los ejes. Recuerden siempre establecer unos rangos. Si yo voy a irme, por ejemplo, si mi rango me está estableciendo hasta 50, pues entonces por ejemplo, en el eje Y no es necesario que yo me vaya contando de en uno, sino que estime rangos que sean proporcionales y me voy de 5 en 5, de 10 en 10 para que esto quede de la mejor manera representado. Tenga en cuenta que no siempre los datos que yo obtengo en las tablas son los que van a ir directamente en la gráfica. Ahorita les enseño, les muestro por qué. Porque muchas veces asumimos que los mismos valores que van en el eje X y Y son los que llevamos a la tabla, nos da una línea, nos da como una función de una recta, pero resulta que ese no es el comportamiento de los datos que se están obteniendo. También pues debemos recordar que esos ejes deben ir rotulados en la variable, en el eje X, pues que va, en el eje Y, pues que va. Tenemos que tener en cuenta que siempre van a tener un título y eso nos va a permitir orientarnos acerca de ellos. Bueno, vamos a ver acá otro ejemplo. Bueno, por ejemplo aquí, pues vemos el cambio de posición del auto con respecto al tiempo. Vemos que siempre prácticamente va a tener 50 metros sobre 10 segundos. Sí, siempre vamos a tener pues esa diferencia recorrida cada 10 segundos. Si nosotros si sacamos la pendiente de cada uno de estos puntos, nos vamos a dar cuenta, como vimos en en la primera clase, pues entonces que esa pendiente siempre va a ser el mismo valor. En ese sentido, pues vamos a tener que la pendiente de una gráfica posición versus tiempo nos está relacionando la parte de la velocidad. Vamos a ver otro ejemplo por acá. Para este, pues entonces tenemos que en esta gráfica posición versus tiempo, pues tenemos que a medida que va a pasar el tiempo, pues entonces el carrito, la persona o
el objeto pues no va a tener desplazamiento alguno. En este sentido, pues estamos leyendo que va a ser una constante. Y si sacamos, por ejemplo, la pendiente, pues entonces me va a dar 0. En este caso, pues la velocidad no va a ser ninguna. Bueno, aquí ya tenemos otra gráfica. Tenemos pues que se parte de una posición no hay un cambio de posición en los primeros 20 segundos. Luego en los siguientes 20 segundos, pues vemos que ese carrito o auto o lo que sea va a cambiar de posición y luego vemos que cuando llega a una posición de 20 metros, pues se permanece estable, pero el tiempo obviamente pues también sigue corriendo. En ese sentido, pues vamos a ver que la forma que va a recorrer en los primeros 20 segundos va a ser una línea horizontal. Vamos a tener un descenso y luego vamos a volver a tener una línea horizontal. Tenga en cuenta pues que la velocidad de estos puntos que son en una gráfica posición versus tiempo, pues entonces si encontramos esta línea horizontal, la velocidad es 0. Mientras que si hay un cambio, ya sea negativo o positivo, pues podemos darnos cuenta que la velocidad, vamos a poder determinar la pendiente de este gráfico y ahí vamos a determinar su velocidad. Acá vamos a ver entonces acerca de la tabulación de los datos. Una cosa que es bastante importante siempre es tener registrado, por ejemplo, en este caso, la masa del cuerpo. Vamos acá a tener dos resortes. Resulta que a estos dos resortes le vamos a colocar un peso y entonces pues cuando le colocamos un peso, él va a tener una elongación. Resulta que cuando comienza a tener esa elongación, pues nosotros vamos a registrar el alargamiento de ese resorte en este gráfico. Si se dan cuenta, pues cuando coloqué una masa de un cuerpo de 10 gramos, pues entonces el alargamiento del mismo fueron 2. Cuando fueron de 15 gramos, el alargamiento del resorte fueron 3, el de 20 pues fueron 4, el de 25 5 y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí que podemos determinar que la variable independiente va a ser pues la masa del cuerpo. Miren que la podemos, siempre va a ir en el eje X, mientras que el alargamiento va a ser en el eje Y, porque dependiendo de la masa va a ese resorte alargarse o no. Y miren que lo comenzamos a registrar en las tablas. Tengan en cuenta aquí que, por ejemplo, aquí se establecieron en el eje X, comenzaron a contar de 5 en 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, para registrar todos los datos. Tengan en cuenta que tuvieron la proporcionalidad. ¿A qué me refiero con eso? Que cada cuadrito representaba un valor de 5 hasta llegar al número que ellos registraban, al número mayor o máximo que registraban en la masa. En este caso, pues en el alargamiento ellos lo hicieron un poquito más, lo hicieron un poco más amplio, pues dado los valores que tienen, pues son más pequeños, pero aún así respetaron esa proporcionalidad para ubicar los valores. Miren, 3, 5, 7 prácticamente están quedando casi en el medio, que quiere decir 2, 4, 6, 8, establecieron cada cuadrito y asimismo ubicaron los valores. Bueno, en esta parte, ¿qué nos vamos a dar cuenta? Nos vamos a dar cuenta que estas gráficas nos van a permitir sacar inferencias rápidas. Por ejemplo, nosotros aquí nos estamos dando cuenta que a medida que la masa va aumentando, el volumen, el alargamiento del resorte pues va a ser mayor. Eso es lo que se conoce como una proporcionalidad directa. Entonces, básicamente, cuando veamos una gráfica, pues podemos observar eso. Acá tenemos la proporcionalidad inversa. Tenemos unas placas rectangulares cuya área generalmente me va a dar siempre un valor de 36. Entonces, en ese sentido, pues el largo y el ancho se van a modificar para que siempre esa área conserve ese valor. ¿Qué va a pasar? Que a medida que, miren, otra vez tengo el largo, el ancho. En este sentido, ubiqué los valores del ancho y del largo de este rectángulo y entonces cuando ya empecé a unir los puntos del eje X, el eje Y, algo que se me olvidó decirles es que inicialmente recuerden que el eje X y Y son el sistema de coordenadas
Inicialmente, pues yo las voy a ubicar y luego cuando ya tenga todos los datos, todos los puntos ubicados, pues entonces lo que yo hago es unirlos y así sé el comportamiento que están teniendo mis datos. En ese sentido, pues entonces vemos que a medida que tenemos una relación inversa y funciona básicamente de la siguiente manera. Mientras el uno crece, el otro disminuye. Y mire que lo podemos observar fácilmente en la gráfica. Aquí tenemos el valor de 12 y vemos que el ancho es muy pequeño. Y si el ancho es muy grande, pues entonces el largo va a ser bastante pequeño. Y esa es la relación inversa. Acá otras relaciones que vamos a ver, pues entonces hacen referencia a la relación de la gráfica de línea recta. Se puede, por ejemplo, uno podría pensar, aquí vemos pues el desplazamiento de un cuerpo en diferentes tiempos y están asumiendo la velocidad. Tenemos que en este momento, este cuerpo en el tiempo cero, pues ya tiene una velocidad de 10. Y a pesar de que ellos manejan una relación directa, la diferencia con la relación de proporcionalidad anterior que vimos, pues entonces se basa básicamente en que este pues ya no va a comenzar en un valor de 0, sino en un valor superior o inferior, como se determine. Lo que sí debemos rescatar es que este va a tener una línea recta de la cual yo puedo determinar la pendiente y de ahí puedo determinar la ecuación de la recta. Otra relación que también nos vamos a encontrar, por ejemplo, en este cuerpo en el que a medida que el tiempo va transcurriendo, pues si ustedes se dan cuenta, la distancia comienza a crecer como muy abruptamente. Podríamos decir que se puede llegar hasta tener una relación cuadrática o cúbica. Entonces, miren, por ejemplo, en el tiempo de 1 tenemos 2, en el tiempo de 2 vamos a tener una distancia de 8 y va a crecer pues muy grandemente. Eso es lo que nosotros podemos observar a través de esta gráfica que tenemos acá a la derecha y vemos cómo esos datos comienzan son pequeños al inicio, pero de un momento a otro comienzan a crecer abruptamente. Esa es una relación cuadrática que también nosotros lo podemos ver en algo. Estas no sé si los recuerdan. Por ejemplo, aquí tenemos una serie de temperaturas. Tenemos que calentamos una sustancia. Inicialmente su temperatura es 24, pero voy a medir la temperatura cada 2 minutos y en ese sentido pues voy a observar pues qué va a pasar con esa temperatura. Lo que los datos me muestran es que ellos comienzan a crecer abruptamente. A simple vista pues yo podría decir que el comportamiento de estos datos se van a aproximar a esta gráfica que estoy señalando acá, pues porque a medida que pasa el tiempo la temperatura también va a crecer. Diferente en estos datos que vemos acá. A medida que aumenta el tiempo, nosotros vamos a ver que la temperatura va a decrecer. En ese sentido, pues entonces sería esta gráfica. Para estos datos, pues entonces, a medida que transcurre el tiempo, no importa si fueron a los 6, a los 2 o a los 12 minutos, pues la temperatura básicamente siempre fue la misma. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no hubo cambios y estamos registrando una variable constante que la podemos observar aquí, en esta que estoy señalando. Listo, acá también vemos otras gráficas. Vemos aquí un crecimiento cuadrático que luego se llega a estabilizar. En la parte de acá vemos el cambio de temperatura que ocurre en los cambios de estado. Vamos a ver que pues, los sólidos pues, van a tener, en este caso, tienen una temperatura muy baja a medida que se van transcurriendo y va habiendo la conversión de sólido, líquido, luego a líquido y líquido gaseoso, pues entonces la temperatura comienza a aumentar. Bueno, quiero que tengamos en cuenta el desplazamiento, pues él hace referencia pues al cambio de posición de un cuerpo, en este caso el carrito. Vemos acá que vamos a ver como una especie de recta numérica y que él está en la posición 1 y corre, por ejemplo, supongamos que hasta la 4.
Esa es la posición respecto a ese eje. El desplazamiento que él está teniendo, entonces aquí sería 1, 2 y 3. ¿Sí me entienden? O sea, solamente ha recorrido nomás 3 metros. Eso quiero que lo tengan en cuenta para algo que vamos a tener en referencia para las gráficas. Luego tenemos la velocidad y la aceleración. Vamos a tener en cuenta que la velocidad, ¿qué es? Recuerden que la velocidad es el cambio de posición en tiempo transcurrido. Espacio donde se encontraba inicialmente menos donde se encontraba inicialmente sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Ahorita pues igual también lo observamos. En este caso de la aceleración, en la aceleración pues ya vamos a evaluar un cambio de velocidad que va a transcurrir en el tiempo. Bueno, vamos a ver un momento. Bueno, vamos a ver unas gráficas acá respecto al coronavirus y a eso. Si quieren más información, pues ahí ahorita les comparto el enlace. Bueno, miren, por acá. Por ejemplo, vamos a ver estas gráficas que vamos a ver. Estos gráficos básicamente corresponden pues a los casos de coronavirus en Colombia. Miren, des en cuenta que siempre vamos a tener los valores en el eje X y vamos a tener valores en el eje Y. En ese sentido, pues, como podemos y hemos escuchado, pues en las noticias tenemos aproximadamente 4.400 casos en Colombia, aproximadamente. Por aquí podemos ver los casos que son activos, recuperados y los. Solamente llevamos pues 206 muertos hasta. Aquí vamos a ver pues entonces ya cómo se han comportado los datos de coronavirus a través del tiempo. Se dan cuenta pues que a medida pues que ha pasado el tiempo pues hemos tenido más pruebas. Vemos pues también los casos de recuperados y las casos de muertes pues que como les decía, no significativos. Dígame. No se ve nada. No hay ¿No se ve gráficas. nada? Sí, profe, no se ve ninguna gráfica. Ay, ¿por qué no me dijeron hace rato? Espera Pensé que un estaba momento. trabado. Ya voy, me esperan. Ay, sí, Isabela, qué pena, no te había. Oh. Ya. Ahí ya me ve. No. No, No, no. Se ve la diapositiva, pero vacía. no, hay un enlace en la mitad. Sí. Sí. Bueno, entonces ya lo cambio para ver. Listo. Ahí ya están viendo algo que dice la silla vacía. No. No. Sí, sí. Listo. Sí, sí. Bueno, acá les estaba hablando de los casos que llevan en Colombia, ¿no? Entonces, miren, aquí vamos a ver. Una recomendación, yo siempre les he dicho que por favor coloquen siempre los ejes tienen que tener nombre, ¿no? Entonces aquí se dan cuenta, pues eso es una lectura fácil para saber qué estamos analizando. Entonces vamos a ver pues que en Colombia tenemos 4.356, hace ratico les dije que 4.400 aproximadamente. Pues tenemos activos 3.280, recuperados 870 y solamente tenemos
206 muertos, pues que comparado con ciudades, pues países vecinos como Ecuador y Brasil, pues en realidad la cifra es bastante baja. Miren acá, pues igual ahorita les comparto el enlace si quieren escanear más. Vamos a ver pues entonces que a través del tiempo pues tanto los casos activos y las recuperaciones y bueno, los casos activos pues han aumentado debido pues a la cantidad de pruebas que se han realizado, pues aún así sigue habiendo falta. Por ejemplo, en este caso de un diagrama de tortas, pues entonces lo que podemos ver aquí nos muestran, pues entonces, qué tan graves son los casos. Pues los casos que en estos momenticos se consideran graves son los que realmente están en la UCI, que es una fracción apenas del 2,34, que pues es una ventaja teniendo en cuenta pues que el sistema de salud de Colombia pues no es tan bueno. ¿Listo? Miren acá, por ejemplo, este gráfico me pareció súper interesante, que son los casos activos por edad. A diferencia de lo que nosotros, pues, y de lo que se ha dicho siempre, el coronavirus, que afecta generalmente a las personas mayores, la tendencia en Colombia no es esa. Si se dan cuenta, el mayor número de personas que se registran es en el rango de los 30 a los 39 años. O sea que mm, pues rompe el esquema que se ha establecido a nivel mundial. Por ejemplo, ustedes que están entre los 10 a los 19 años, pues tienen pues una tasa un poco más baja. Eh, bueno, sí, eso era lo que quería comentar porque me pareció bastante curioso. Listo, bueno, ahorita les paso el enlace. Bueno, vamos a pasar a la parte de las gráficas. Me decían que de pronto la guía estaba repetida. No, la guía no está repetida. Si se dan cuenta, en los materiales hay prácticas de gráficas 1 y 2. Y en ese sentido, pues entonces la primera ya la desarrollamos, pero ahorita vamos a hacer la segunda parte, que es esta que tenemos aquí. Quiero que me cuenten si ya tienen el programita de Moving Man en la funcionando, en su computador. Sí, aquí lo tengo. ¿Sí? Listo, entonces, ¿ya lo tienen ya lo abrieron? Sí, señora. Sí, por favor, Sí, profe. ábranlo. A mí no me abrió, profe. ¿Listo? Entonces, miren, la práctica es muy fácil, es muy parecida a la anterior, pero tiene un ingrediente más, que es que aparte de la velocidad, que estimar el tiempo, la velocidad, vamos a estimar la aceleración. Entonces, en ese sentido, ¿listo? Ya todos estamos ahí. Sí, Sí, señora. señora. Listo, entonces miren, para esta segunda parte vamos a ubicar al muñequito en -10, la posición -10. Listo, la aceleración la va a dejar, la velocidad la va a dejar en blanco y la aceleración le va a dar 0,3. Por favor, dele punto porque el programa no reconoce la coma. ¿Listo? Sí, señora. Profe, ¿qué me dijo en posición .10? Veo -10. -10, sí, -10. Posición en -10. -10, posición -10, velocidad 0 y la aceleración 0,3. ¿Listo? Entonces, ahorita, por favor, En velocidad que se pone 0,3. No, en este caso vamos a colocar aceleración 0,3. Bueno, señora. ¿Listo? Sí, Aceleración. señora. Listo. Entonces, miren, por favor, checan que esté donde dice récord ahí presionado y le dan play. Entonces, el muñequito se va a empezar a mover. Esperemos a que el muñequito se mueva hasta que llegue a la posición 10.
¿Listo? Cuando ya llegue ahí le damos, por favor, pues que pare. Vamos acá y le damos playback. Aquí podemos modificar la velocidad del desplazamiento. Si yo quiero que se mueva muchísimo más lento, más rápido, pues eso sí ya. Y le vamos a dar reproducir y entonces vamos a ver que el muñequito se va a comenzar a desplazar. Yo le coloqué una velocidad muy lenta en el sentido pues que como una de las funciones es que empecemos a registrar el tiempo, por lo cual el muñequito va a pasar a -8, -6, -4, -2, 0, así sucesivamente, pues entonces para que yo tenga pues muchísimo más tiempo de poder tomarlos. ¿Quedó claro o no quedó claro? ¿Sí? Sí, señora. Miren chicos, en ese sentido, una vez yo ya tenga registrado eso, pues por favor no vaya a borrar el desplazamiento para que usted todas las veces que necesite verificar, pues entonces tenga esos datos. ¿Qué va a pasar? Una vez usted tenga estos datos, va a llegar y va a venirse a la guía y va a anotar pues entonces algo, va a anotar los tiempos acá. Quiero que tenga en cuenta algo, chicos. ¿Se dieron cuenta que el muñequito tiene algo que se llama posición? ¿Sí o no? Sí, señora. Eh, muchachos, cuando él está en la posición -10, ¿cuánto espacio él ha recorrido? 20. ¿Seguro? ¿Cuánto, profe? ¿Cómo? -10. No ha recorrido nada, ¿no? No ha recorrido nada, bien. En ese sentido, pues en -10, ¿cuál va a ser el desplazamiento? 0. 0. Listo. Cuando está en -8, 2. ¿Sí queda claro o no? 4. Sí, señora. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ¿Listo? Así 20. sucesivamente. ¿Listo? Ahora, muchachos, miren, ustedes van a anotar los tiempos que se van a demorar el muñequito. Por ejemplo, cuando está en la posición -8, ¿cuál es el tiempo que lleva ahí? Pues según mi Moviman, pues en el 3,6. 3,6 Yo y tengo así 3,7. sucesivamente. Bueno, 3,6. listo, o sea, eso ya les queda a cada uno, ¿sí me entienden? O sea, a mí me dio, Ujú. por ejemplo, yo tomé los datos ahí al azar. Bueno, ahora, ¿qué va a pasar? Pues entonces vamos a determinar, por ejemplo, pues entonces vamos a sacar la velocidad y la aceleración. Yo les voy a mostrar un modelito que hice acá ¿en qué? Pero quiero que tengan en cuenta que la velocidad, vamos a recordar, por ejemplo, la parte de la... Espérenme, ya los cambio de pantalla para que vean bien. Listo, entonces, recuerde que, bueno, ya saben qué desplazamiento cómo es, ¿no? Recuerde la velocidad, es el cambio en el espacio sobre el tiempo transcurrido. Y la aceleración es el cambio de la velocidad. Velocidad sobre el tiempo. Sí, velocidad sobre el tiempo. Y en igual en el material también pueden encontrarlo. Bueno, ustedes ahorita, ¿qué van a hacer? Pues entonces, una vez ya tengan definido eso, pues entonces van a sacar la velocidad para los puntos. Miren acá, yo tengo la posición, -10, -8, -6, -4. Bueno, aquí sí me disculparán, 2, así sucesivamente. Recuerden que el espacio que hemos recorrido, pues entonces en la posición -10, pues es 0 y así sucesivamente. Vamos a tomar en cuenta pues el tiempo, que es lo que ustedes van a extraer del programa, y vamos a sacar la velocidad. ¿Cómo yo saco la velocidad? Yo saco la velocidad dividiendo el tiempo sobre, dividiendo el espacio sobre el tiempo. Si se dan cuenta aquí, me queda dividiendo entre el espacio sobre el tiempo. ¿Queda claro o no queda claro?
Sí, señora. Y lo van aplicando para los diferentes puntos. ¿Sí o no? Sí. Sí. Listo, bien. Ahora, ahorita vamos a sacar la aceleración. Aquí en la aceleración no se me vayan a enredar un poquito. Miren, recuerden que es el cambio de la velocidad sobre el tiempo. Entonces vamos a tener que esta va a ser mi velocidad final. Ay, venga, un momento. Vamos a hacer el cambio en mi velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Queda claro o no queda claro? No. Esta velocidad final Sí, señora. menos la velocidad inicial, que es 0. Ajá. Venga, yo traigo la formulita acá. O sea, es decir, profe, dividido 0,52 dividido sobre 3,8, por ejemplo, en el ejemplo 2. Sí, en ese caso sí. Miren, aquí tengo acá la velocidad. ¿Cuál va a ser el cambio de la velocidad? Va a ser 0,52 menos 0. ¿Sí o no? Eso es mi velocidad. Y aquí va a ser 3,8 menos 0. ¿Queda claro o no queda claro? Listo, eso para ese punto. La aceleración en este punto, ¿cómo la voy a determinar? Va a ser mi velocidad final menos mi velocidad inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Queda claro o no queda claro? Está claro. ¿Sí? Y así Sí, señora. sucesivamente. Por ejemplo, para este punto, velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Qué Inicial. aplico para los diferentes puntos? ¿Listo? Sí, señora. Bueno, entonces una vez ya tengo, pues entonces ya he determinado velocidad, aceleración, pues vamos a hacer los gráficos. ¿Qué gráficos vamos a hacer aquí? Vamos a tener posición versus tiempo, velocidad versus tiempo, aceleración versus posición. Aquí es clave, muchachos, que tengan en cuenta que cuando, por ejemplo, se les pide ordena tus datos en los siguientes gráficos, generalmente el que se pide primero, o sea, la posición X, posición, en este caso, vas a ir en, perdón, todavía están viendo el Excel, ¿cierto? Sí, señor. Sí, Estamos señora. en Excel. Ah, bueno, entonces pensé que estaba en gráficas. Bueno, listo. Entonces, miren, una vez ya estén aquí, ya tenemos entonces, ya registramos el tiempo, ya determinaron la velocidad de la aceleración, van a venir a hacer esta parte de los gráficos. ¿Cuáles son los gráficos? ¿Me escuchan? Sí. Posición versus tiempo, eso. Bueno, listo. Posición, tiempo, estos que están aquí al lado de la izquierda generalmente van a ir en el eje Y o en el eje vertical, mientras que tiempo y posición van a ir en el eje X, que se van a comportar en este sentido pues como variables independientes. ¿Qué más vamos a tener? Pues vamos a responder unas preguntas respecto a las gráficas una vez las hayamos hecho. ¿Qué posición, qué línea me va a dar? Si una gráfica horizontal, vertical, diagonal, y si tiene sentido en ese caso, pues si está creciendo, si en realidad permanece constante, etcétera, etcétera. Y acá vamos a hacer pues una serie de conexiones tratando de enlazar las primeras, pues la primera práctica y esta. Y ya. Y tenemos las conclusiones. Y ya. No sé si tengan más.